Hoy vamos a adentrarnos en uno de los textos más antiguos y fascinantes de Japón, el Nihon Shoki. Pero ojo, no vamos a tratarlo como un libro de historia polvoriento, para nada. Vamos a verlo como lo que fue en realidad, un documento increíblemente astuto, un proyecto de ambición nacional diseñado ni más ni menos que para asegurar la supervivencia de todo un país. A ver, imaginemos por un momento un manual de instrucciones para que una nación sobreviva, escrito hace más de 1300 años, pero con lecciones que, increíblemente, resuenan hoy. Pues bien, eso es en esencia el Nihon Shoki. No es solo un relato del pasado, es una auténtica guía para forjar un futuro. Y esa guía, claro, no se escribió por gusto, se escribió para responder a una pregunta que era cuestión de vida o muerte, una que muchas naciones se han hecho a lo largo de la historia. ¿Cómo consigues sobrevivir, y ya no digamos prosperar, cuando tu vecino es un gigante militar y cultural que te puede aplastar? Esa fue la encrucijada existencial del Japón del siglo VIII. Para entender la respuesta que dieron, lo primero es ver este libro no como algo que simplemente pasó, sino como lo que fue, un proyecto de Estado totalmente deliberado y de altísimo nivel. El Nihon Shoki, que se terminó en el año 720, es una obra colosal, 30 volúmenes nada menos, y compilada por el mismísimo hijo del emperador. Pero aquí viene el detalle clave, lo más revelador, el idioma en que se escribió, chino clásico. Esto nos grita que no era para consumo interno, era una herramienta diplomática, un mensaje al mundo y, por encima de todo, a su poderosísimo vecino. Si lo traducimos a un lenguaje actual, esto fue, sin rodeos, un proyecto de marca nacional. El objetivo era clarísimo, definir la identidad de Japón de cara al exterior, demostrar que eran sofisticados y legitimar por qué debían ser independientes. Era toda una declaración de intenciones a escala global. Vale, pero ¿por qué esa necesidad tan urgente de crear una marca país? Para entenderlo, tenemos que levantar la vista y mirar al gigante que se cernía justo al otro lado del mar. A ver, la dinastía Tang en China no era un país cualquiera. Era el centro del universo conocido, una superpotencia que lo abrumaba todo. Para ellos, el mundo se dividía en dos: los civilizados, o sea, ellos y sus allegados, y los bárbaros. Y que te colgaran la etiqueta de bárbaro era básicamente una invitación a que te invadieran. Ante esa amenaza, Japón solo tenía una opción: o te modernizas a toda prisa o te arriesgas a que te subyuguen. La presión era simplemente brutal. El Nihon Shoki no se queda en ideas abstractas, claro que no. Para construir su argumento, narra la historia de cómo Japón se fue forjando a sí mismo a través del conflicto. Y vamos a ver 3 momentos clave, 3 auténticos dramas sangrientos que lo cambiaron absolutamente todo. Esta historia se desarrolla en 3 actos. Primero, el choque de civilizaciones con la llegada del budismo. Segundo, un golpe de estado en palacio que lo puso todo patas arriba. Y tercero, una guerra civil salvaje entre familiares por el trono. Casi nada. En el siglo VI, la llegada del budismo provocó una crisis de identidad tremenda. Por un lado, el clan Soga lo vio como una oportunidad de oro, como un paquete con la última tecnología que venía del continente. Decían que Japón no podía quedarse atrás. Pero por otro lado, el clan Mononobe lo vio como una amenaza directa a sus dioses y tradiciones de siempre. Esto no fue un debate tranquilo en un parlamento, no. Fue una guerra, un conflicto militar que ganaron los progresistas, el clan Soga. Y el resultado fue transformador. El budismo no fue solo una nueva religión, se convirtió, para que nos hagamos una idea, en el nuevo sistema operativo del país. Trajo consigo una nueva infraestructura social, legal, administrativa, todo un paquete que catapultó a Japón a la modernidad y, de paso, le dio un poder inmenso al clan Soga. Pero ya se sabe, el poder absoluto corrompe. El clan Soga se volvió tiránico, tanto que llegó a eclipsar al propio emperador. Y aquí es donde entran en escena nuestros siguientes protagonistas: 2 jóvenes reformadores, el príncipe Nakanoe y su aliado. Ambos decidieron que la única forma de salvar al país era tomar una medida radical. Planearon un golpe de Estado en mitad de una ceremonia diplomática. La tensión tenía que ser máxima. El propio Nihon Shoki describe cómo el príncipe, con las manos temblando, sacó su espada y asesinó al líder de los Soga allí mismo, en mitad de la corte. Un acto brutal, sí, pero fue la chispa que encendió la reforma Taika, que transformó Japón en un estado centralizado, por fin, bajo el poder del emperador. Pero la violencia aún no había terminado. Tras la muerte de este emperador reformador, estalló la mayor guerra civil de la historia antigua de Japón. Y fue un asunto de familia, una lucha a muerte por el trono entre un tío y su sobrino. El tío, el príncipe Aomama, que estaba en inferioridad numérica, hizo una retirada estratégica de manual.
Se fue a las provincias, reunió aliados y lanzó un contraataque relámpago que aplastó a las fuerzas de su sobrino. El sobrino acabó suicidándose y el tío ascendió al trono. Y aquí, atención, viene el punto clave de todo. Fue este emperador el que ganó una guerra civil sangrienta, quien ordenó que se escribiera el Nihon Shoki. Entonces la pregunta es obligada. ¿Qué mensaje quería enviar al mundo y a su propio pueblo un emperador que había llegado al poder a través de la guerra? Pues la respuesta es sorprendentemente sofisticada. El Nihon Shoki tenía un doble objetivo. Por un lado, claro, establecer la legitimidad del emperador, conectando su linaje directamente con la era de los dioses. Pero por otro, y esto es quizá lo más importante, era declarar que, después de todo ese caos, de toda esa guerra, Japón era ahora una nación unificada que valoraba la armonía por encima de todo. Este ideal queda perfectamente resumido en esta cita del príncipe Shotoku que aparece en el libro: la armonía debe ser valorada. Proclamar esto después de décadas de sangre y fuego era un deseo casi conmovedor y desde luego una declaración política de lo más audaz. Pero es importantísimo entender qué significaba para ellos la armonía. No es, como podríamos pensar, llevarse bien pasivamente o evitar el desacuerdo. Que va, todo lo contrario. Significaba debatir intensamente, explorar todas las opiniones, todas, hasta el final. Y luego, solo una vez que se llegaba a un consenso, cooperar todos a una. O sea, es un proceso activo y muy, muy exigente. Y todo esto nos lleva a la pregunta final. ¿Por qué debería importarnos hoy un libro de hace 1300 años sobre política japonesa antigua? Pues porque el Nihon Shoki es mucho más que una crónica. Es un estudio de caso fascinante sobre cómo una nación, bajo una presión externa brutal, utilizó la narrativa, el storytelling, para reinventarse a sí misma. Nos enseña cómo el liderazgo y la estrategia pueden forjar una identidad y, en última instancia, asegurar la supervivencia en un mundo muy peligroso. Las lecciones son totalmente atemporales. Cómo gestionas la globalización, cómo importas ideas nuevas sin perder tu propia identidad, cómo te enfrentas a esos intereses creados que se oponen al cambio y cómo unes a una sociedad que está fracturada después de un gran conflicto. Estas son las preguntas que se hacen los líderes de hoy en día, ya sea en la política o en el mundo de la empresa todos los días. Así que para terminar, ahí queda esta pregunta en el aire. Si el Nihon Shoki fue el gran proyecto de marca nacional de Japón en el 720, ¿qué proyectos parecidos vemos hoy en día? ¿Qué historias se cuentan las naciones a sí mismas y al resto del mundo para poder sobrevivir y prosperar en nuestro propio y turbulento siglo XXI?